el Señor nos trae una palabra que el otro día estábamos estudiando en una clase acerca de unos versículos que durante mucho tiempo, siglos, porque pues la Biblia se escribió, el Nuevo Testamento, muchos libros del Nuevo Testamento se escribieron en el primer siglo. Entonces imagínense cuántos siglos ya tenemos con la palabra. Y esta palabra de hoy siempre ha sido muy controversial, es una de las porciones más difíciles de explicar. Así que vamos a pedirle a Dios que nos dé mucha gracia tanto para que a mí me pueda permitir el Señor la unción del Espíritu Santo y se haga entendible para ustedes y a su vez ustedes puedan ser buenos receptores de esta palabra, para que de esa manera ya saben que todo lo que el Señor nos diga a través de la Biblia viene de parte de Él. Nada de lo que esté en la Biblia fue creado por el ser humano. Todo es palabra de vida eterna. Claro, Él utilizó hombres para escribirla, pero todos los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos a Cristo y tenemos un nuevo nacimiento, empezamos a ver que esto es verdad. Antes, no sé si les pasó, pero yo tomaba una Biblia, por ahí fue a algún lado y tomaba una Biblia. Algunas veces fuimos de viaje, en algunos hoteles, casi en la mayoría hay Biblias en los cuartos, y yo a veces la empezaba a leer y la verdad no le entendía casi nada. Esa es la verdad. Pero ya cuando está uno en Cristo, Cristo empieza a revelar, empieza a redarguir, empieza a revelarnos todo lo que está ahí escrito. Pero les vuelvo a repetir, mis hermanos, estos son unos versículos que están considerados como una de las porciones más difíciles en toda la Escritura Sagrada. Son 66 libros. Bueno, pues estos versículos, por muchos teólogos durante 20 siglos, han estado de acuerdo que son los más difíciles de explicar. Si ustedes, ahorita que leamos, van a ver ustedes cómo, inclusive hasta leyéndolo, como que dice uno, bueno, pues, ¿qué dice, no? Como que está en medio revuelto. Sin embargo, una explicación para esto. Bien, mis hermanos, vámonos a la palabra, vámonos a Romanos, vámonos al libro de los Romanos. Este libro, esta carta está escrita por el famoso San Pablo. Mamis, préstales una Biblia a mis hermanos, por favor. Muchas gracias. Está escrita por el gran apóstol San Pablo. A mí me gusta mucho cuando voy a predicar algo de Pablo, vertir que Pablo era un hombre que servía a Jehová de los ejércitos. Era un hombre que había sido instruido en la ley desde chico. Los judíos, el pueblo de Dios, desde chicos los instruían. El que servía para ser de hombre de Dios, sacerdotes del pueblo, fariseos, desde a los 12 años ya se tenían que haber aprendido de memoria los 5 libros del Pentateuco. No sé si le puedas decir a mi hermana Gloria cuáles son los 5 libros del Pentateuco ahí, Berta. A los 12 años, de memoria. Si no lo aprendían de memoria, les decían, hermano, usted no sirve para servir a Dios, y los aventaban al pueblo. Por eso es que cuando Cristo llega a la tierra, si ustedes van a empezar a escuchar que sus apóstoles, excepto Pablo, todos eran de diferentes trabajos, pero ninguno estaba dedicado al Señor. Unos eran pescadores, el otro era recaudador de impuestos. Judas era más o menos letrado, el Iscariote, el que lo traicionó, pero tampoco servía dentro de lo que es el sacerdocio, ni dentro de las sinagogas, no era rabino. Entonces Pablo fue instruido desde chico por un hombre llamado Gamaliel. Él, cuando
Cristo asciende al cielo, llega el Espíritu Santo y se forma la iglesia cristiana, él era perseguidor de la iglesia. Porque para ellos el cristianismo, hasta la fecha, los judíos no lo aceptan. No aceptan a Cristo como el Señor. Los judíos, el pueblo de Dios, Israel, no lo aceptan. Para ellos es un profeta más. Ellos no toman la Biblia como del Nuevo Testamento como palabra de Dios, la rechazan. Entonces Pablo era uno de ellos. Y le estoy hablando que de esto es hasta la fecha, y Pablo era uno de ellos. Entonces tomaban al cristianismo como ahora lo toman todos los judíos, una secta que no es de Dios. Pablo perseguía a la iglesia, Pablo los encarcelaba, Pablo los llevaba los mataba. Pablo era tremendo con los cristianos, hasta que un día el Señor se le apareció. En camino a Damasco iba Pablo y el Señor se le apareció, lo tiró del caballo y le dijo: ¿por qué me persigues? Y entonces él le dice: no te conozco, Señor, ¿quién eres? Y le dijo: Cristo, al que tú persigues. Lo dejó ciego y en 3 días que estuvo ciego, ahí lo ministró, ahí lo convirtió, ahí se convenció. 3 días. Imagínense un judío, fariseo, irreprensible en la ley, o sea, todo un personaje de aquel tiempo, de los rabinos. En 3 días Cristo lo convenció, Cristo lo ministró. Cuando él le devuelve la vista y se levanta de esos 3 días de haber estado en cama sin comer, él empezó a predicar el evangelio. Lo que le llevaron 3 años a los apóstoles, a él le llevó 3 días. Pero él sí era instruido en la ley. Él fue el único apóstol que pudo aprenderse los 5 libros de memoria del Pentateuco, por obvias razones que servía con los rabinos en las sinagogas. Entonces, mis hermanos, él es el que lleva, ¿qué será? Un 75-80% de todo el Nuevo Testamento escrito. Cristo se derramó en gracia sobre este hombre. Por eso hay a veces personas que me dicen: yo no, dice, yo como que no voy a dejar esto, como que yo no voy a dejar que. Le digo: no se preocupe, yo siempre tengo fe. Si el Señor Dios del universo nos deja como testimonio a Pablo, que lo convirtió en 3 días, después de tener, o sea, unas ideas tremendas, que hasta la fecha hay judíos que no aceptan, les digo, a Cristo. Todo el pueblo de Israel que es judío y que profesa la religión judaica no acepta a Cristo. Y él en 3 días lo aceptó. Y aquí vamos a ver una de sus porciones el día de hoy. Vámonos a Romanos, capítulo 7, en el versículo 15 al 25. ¿Sí? Este sermón titulado La lucha por el pecado. Ahí él está, yo puse una imagen donde él la mayor parte de su vida se la pasó encarcelado, lo perseguían. A donde él iba, el Espíritu Santo le decía: te esperan cadenas y aflicción. A donde iba. Y donde llegaba por proclamar el Evangelio, lo encarcelaban. Y casi la mayor parte del Evangelio la escribió en la cárcel. Entonces ahí está escribiendo parte del Evangelio. Y él va a escribir acerca del pecado. Ok, vámonos ya están en esa porción. Cito, dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. 16, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí.
porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Vamos a orar. Señor, te reitero, mi Señor, que este es el momento en que necesitamos más de tu gracia para que mis hermanos y yo podamos entender esta palabra. Para que tú me des, Padre mío, la unción de tu Espíritu Santo y la apertura en mi corazón, Señor, y en mi espíritu, con esa sabiduría que viene de ti, para que puedan ser entendibles mis palabras y la explicación que voy a dar de estos versículos. Estos versículos son palabras de vida eterna. Estos versículos nos aclaran la lucha que vamos a llevar siempre con el pecado hasta que entremos en tu presencia. Así que, Padre, yo te pido que también tengas misericordia del que escucha, para que le abras su corazón y su espíritu, Señor, y en su entendimiento pongas una muy buena porción de retentiva. Que ellos puedan entender, Padre, lo que tú vas a vertir esta tarde a través de mí. Y que de esa manera, al salir de aquí, se vayan diferentes a como entraron. Con esa esperanza de cambio y con esa fuerza para seguir adelante, para que algún día estemos todos en tu presencia gozando de una vida eterna. Muchas gracias, Señor. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y su pueblo dice, amén. Bien, mis hermanos, pues ahora sí vamos a desempacar esto. Aquí hay una forma general de la historia, porque Pablo vierte esto y los teólogos tienen tres, no son posturas, son explicaciones de las que más se acercan a la veracidad de esto. De una forma general, la historia de la humanidad pecadora, desde la edad de la inocencia hasta la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la edad de la inocencia? ¿Recuerdan? Adán y Eva. Desde que Adán y Eva existieron hasta que llega el Señor Jesucristo a salvarnos, algunos teólogos consideran que esta es una explicación del pecado de toda la humanidad. Otro dice que Pablo se refiere a sí mismo, está hablando de él, o a los judíos en general, antes de nacer de nuevo, o sea, cuando era del judaísmo, cuando no era de Cristo, esforzándose por cumplir la ley sin lograrlo. Ya saben que la ley son los mandamientos. Ok. Y la tercera, Pablo refiriéndose a sí mismo y a todo nacido de nuevo, o sea, hacia nosotros, los creyentes, y la lucha con el pecado y las demandas de los mandamientos, lo cual solo pueden vencerse y satisfacerse con la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y en base al discernimiento, esta es la que más le hace justicia al texto sagrado, la última que los mencioné, que Pablo, hablando de él y refiriéndose a todos los nuevos creyentes que van a venir a Cristo, para que de esa manera nosotros veamos las demandas que hacen los mandamientos. ¿Se acuerdan? No robarás, no matarás, no darás falso testimonio. Esas demandas y esa satisfacción de la gracia de Dios solo puede hacerse hoy a través de que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque por medio de nosotros mismos no podemos. Es imposible cumplir los mandatos de la ley si no está el Espíritu Santo en nosotros. No se podría. Entonces eso es algo que va a explicar Pablo. Para que nos dé algo de luz para entrar en esto, vamos a ver que Dios es luz, ¿sí? Y Dios es amor. Vámonos a Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, para que nosotros observemos de qué manera el Señor, a través de Juan, el apóstol, en su primera carta, nos empieza a hablar
acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios, consciente o inconscientemente, transgredir su voluntad. Ese es el pecado, cualquiera que sea. Aquí en la palabra no habla de pecados veniales ni pecados mortales. Pecado es pecado. Por ahí alguien le dio esos términos para que los pecados más gordos sean más tremendos y los que casi no se ven, esos sean menores. Mas sin embargo la palabra no dice nada de esto. El pecado, dice el Señor, es pecado, y ahorita vamos a ver por qué lo menciona así. Ya bien, si ya estamos ahí, dice: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vamos a hacer un alto. Yo conozco a Dios, nazco de nuevo. Entonces ahí, en ese momento, yo paso a ser un hijo de la luz. Yo paso a ser en un nuevo nacimiento, un creyente. En ese momento Dios me da a mí el título de hijo de Dios, porque antes de eso soy creación nada más. Es cierto que llevo la imagen desde que nací de Dios el Padre, fui creado a su imagen y a su semejanza, pero para que yo sea salvo necesito que el Padre me mande a Cristo, y Cristo en ese momento me da adopción como hijo. Antes de eso, la misma palabra dice que no soy hijo, nada más creación, hasta que yo pase de las tinieblas a la luz. Entonces dice que si yo estoy en la luz, pero sigo siendo como antes, entonces no tengo comunión con Dios. ¿Sí me explico? Pero ahorita vamos a ver más a detalle. Mas si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué, mis hermanos? Ahorita escuchamos como 3 alabanzas donde dice que la sangre de Jesús nos limpia. Ustedes saben que la sangre que derramó el Señor en la cruz era lo que Él anunció en la Santa Cena. Por eso Él levantó la copa y dijo: este es el símbolo del nuevo pacto. Antes había un pacto que eran los 10 mandamientos que había hecho con el pueblo de Israel. Dice, eso va a seguir vigente. El pacto moral de los 10 mandamientos va a seguir vigente, pero ahora voy a traer este nuevo pacto porque ellos, a través del derramamiento de sangre de animales, cubrían el pecado. Entonces, es la prefigura de lo que hacían con los animales. Él llega y Él es el cordero que muere desangrado para que con su sangre nos limpie totalmente del pecado, nos quite de la condenación. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso en las canciones, cuando vemos que la sangre de Jesús y la sangre de Jesús nos limpia y la sangre de Jesús nos ha liberado, es eso. Literalmente es lo que Él hizo en la cruz. Él ya murió una vez y para siempre, y todo el que llega posteriormente, el que está naciendo ahorita y más adelante toma la decisión de seguir a Cristo, esa misma sangre lo cubre y lo salva y lo quita de la condenación. Ok. Entonces el 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y le está hablando a los creyentes, a los creyentes, a los nacidos de nuevo, a los hijos de Dios. Porque aquí hay una pequeña confusión. Hay muchas doctrinas, inclusive evangélicas, que proclaman que cuando uno llega a Cristo y nace uno de nuevo, uno ya no peca, por lo que dice aquí. Adelante, ahorita lo vamos a ver. Que ya no hay pecado, ¿te acuerdas? Que nosotros estamos limpios de pecado por lo que dice la palabra. Sí, sí es verdad, nomás hay que entender cómo. Y entonces, para que no nos equivoquemos de que ya no somos pecadores, aquí aclara el Señor a través de Juan que si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto está en 1 de Juan 1:5. Más adelante en la carta, vámonos ahí mismo en esa carta al capítulo 3. Vámonos al capítulo 3. Para explicar exactamente esto del pecado. Y dice el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí está la referencia. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Quién es el mundo, hermanos? Cuando el Señor se refiere al mundo, ¿quién es el mundo? Todas las filosofías, religiones, cuestiones todo lo que es del mundo, todo lo que es filosofía, todo lo que no es de Dios, todo lo que no es de la Biblia, Cristo lo considera el mundo, hasta las mismas religiones. Filosofías, religiones, las canciones, ¿qué más? Todo lo que no viene de Dios, eso Él lo considera el mundo. Entonces dice, ahí ya me perdí. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. 2, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aunque ya estamos salvos, regenerados en el Espíritu Santo, y ya no estamos en condenación, falta algo bien importante. Por eso dice, y aún no somos lo que habremos de ser. ¿Qué cosa habremos de ser después? A ver, díganme. ¿Qué y a mí? ¿Qué debemos de ser? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a vivir eternamente. Por eso lo está diciendo aquí el Señor. Aunque ya ahorita en este tiempo, de este lado de la gloria, ya somos salvos, somos limpios de pecado, no estamos en condenación, somos hijos de Dios, dice que el Señor, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Cuando Él regrese y de donde estemos sepultados, levante ese cuerpo y lo resucite como resucitó Él. Eso es lo que habremos de ser. Y ahí entonces el pecado se acabó para siempre de nosotros. Ya no habrá pecado en nosotros. Ok, seguimos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Ahí está la clave, hermanos. La práctica del pecado es cuando tú continuamente estás haciendo el mal. Continuamente estás haciendo el mal. Es una práctica. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tú practicas el pecado. Y dice que el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, transgrede los mandamientos. Todos. Ok. Dice, pues el pecado es infracción de la ley, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. Y en Él, o sea, en Cristo, en Dios, no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Así de fácil. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. A eso vino Cristo. Uno de los 3 propósitos con el que vino
fue destruir al demonio, ¿ok? Y sus obras. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ahí está otra vez la palabra, practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y no porque el diablo los haya creado, sino por las actitudes. Ok. ¿A dónde me quedé? A ver, díganme dónde. 10. Ok. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, mis hermanos, aquí ya nos da un parámetro el Señor para saber que nosotros ya no practicamos el pecado, pero sí seguimos cometiendo pecado. O sea, ese es el punto que nos va a explicar Pablo a través de esto. Es una lucha que tenemos. Ya cuando nosotros caemos en un pecado, inmediatamente el Espíritu Santo nos habla por dentro y nos pide que nos arrepintamos. Cualquier pecado. Y en ese momento nosotros tenemos que doblar las rodillas para pedir perdón. Pero la mayor parte del tiempo ya vivimos haciendo las buenas obras. Ya pensamos de una manera tranquila, justa, vamos, hacemos lo que el Señor quiere la mayor parte del tiempo. Pero con un solo pensamiento o una mirada de odio, de rencor hacia alguien, con eso ya pecamos. Con un mal pensamiento que tú dirijas a algo o a alguien, con eso ya pecamos. No cumpliendo los mandamientos al 100%, ya pecamos. Entonces quiere decir que lo que nos va a mostrar Pablo ahorita es algo muy importante para que nosotros descansemos, porque a veces, mis hermanos, llegamos a Cristo y cometemos un error y luego nos sentimos como que somos basura. O del otro lado, o sea, pensamos que somos salvos y le damos rienda suelta al pecado pensando que como somos salvos, pues no nos va a pasar nada. Vamos a ver. Vámonos a ver una porción de ahí mismo de Romanos 7, el versículo 5, para poder aclarar algo importante. Romanos 7, capítulo 5. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. ¿Qué dijo? Va de nuevo. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para la muerte. Se los voy a explicar de un lenguaje más sencillo. Dice que cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo. Ahí les va. Dicen que lo prohibido es lo más sabroso. Si a ti te decían, no vayas a hacer eso, corrías hacia allá. No hagas aquello. ¿Cierto o no es cierto? En una forma general, a veces decían, mira, no le prohíbas a la persona esto porque más lo va a hacer. Mira, no le prohíbas a tu hija que vaya porque lo va a ir, más lo va a hacer. Eso es lo que quiere decir esta porción. Cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley, que son los mandamientos, solo servía para que deseáramos hacer más lo malo. Ya sabíamos que no debíamos robar, que no debíamos mentir, que no debíamos ser adúlteros, que no debíamos muchas cosas. Y cuando se nos prohibía, más lo hacíamos.
Entonces el Señor nos lo manifiesta a través de Pablo. Aguas, porque eso es lo que eran ustedes antes de conocer a Cristo, sus malos deseos. Pero ahora que ya llegaron al Señor y están conociendo su palabra, dice, pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos, somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos a la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Hoy, a través del Espíritu Santo, nosotros vamos empezando a caminar en obediencia, poco a poquito, paso a pasito. Dios es paciente. Dios nos tiene tanto amor que es tanto para la ira y nos arropa, nos cuida, nos guía, o sea, nos libra de la tentación, porque sabe precisamente cómo es el pecado. Seguimos. Ahora vámonos a la porción de Romanos ahí mismo, pero al 15, para que vayamos viendo estos versículos y podamos explicarlos, ¿sale? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, es en el versículo 15, Romanos 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Así que lo que no quiero hacer, eso hago. Dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Todo cristiano, mis hermanos, todo aquel que llega a Cristo, nace de nuevo, tiene en su corazón, en su ser interior, ya va teniendo una percepción. ¿Qué es una percepción? ¿Qué es una percepción, María Esther? ¿Qué es una percepción? Exactamente, va teniendo un sentir, va teniendo una idea, va teniendo una percepción correcta de la excelencia de los mandamientos. ¿Cuál es la excelencia de los mandamientos? Que ya no, para nosotros ya no empiezan a ser prohibitivos, sino que empiezan a ser un deleite hacerlo. Antes robábamos, sí robábamos. ¿Nos cae gordo el que roba en la micro? Sí nos cae. Pero si de repente nosotros en la vida recordamos, hacemos un pequeño recordatorio, sí hurtamos muchas cosas por ahí. Nos quedamos. El otro día que hablamos acerca, qué lástima que no estuvieron hace 8 días que hablamos acerca de no robarás. Es a veces robarse a sí mismo. Cuando éramos bien despilfarradores, nos metíamos en problemas, gastábamos de más, estábamos endeudados, o sea, y cuando dice el Señor, no robes, entonces nos empezamos a disciplinar. Entonces dice aquí que la excelencia de los mandamientos de la ley de Dios es la percepción que tenemos. Y entre más madure el cristiano en su relación con Cristo, mayor será el nivel de ese sentir y enaltecimiento de la bondad, la santidad y la gloria de los mandamientos de Dios. Entre más profundo sea su compromiso con el Espíritu Santo para la dirección de su vida, el amor hacia Cristo lo pondrá en la realidad de ser su Señor. ¿Cuántos de ustedes le llaman a Cristo Señor? Yo creo que todos, ¿no? Dios nuestro Señor. Pero Dios nuestro Señor no nada más es un hablar, sino cuando yo digo mi Señor es porque yo hago todo lo que Él me manda. Y si Él me dice que en este sentido yo no haga esto, yo me voy a esforzar por hacerlo. Y mientras más tengo esa comunicación con Él, mientras más tengo esa percepción con Él, el no robarás, el no mentirás, ya no me cuesta tanto trabajo. Empieza a ser más fácil. El obedecer me es más gozoso que más pesado. Ok, entonces, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería la fuente de nuestro fracaso al querer cumplir cabalmente las leyes de Dios y a nuestros propios deseos de perfección? ¿Cuál sería el problema? Dice aquí, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. ¿Cómo está eso, pastor? ¿Tengo dos naturalezas? ¿Soy dos?
¿cómo está eso de que así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí? No se trata, mis hermanos, de escapar de la responsabilidad personal de obedecerle al Señor. No se trata de eso, de lo que es su voluntad, ni tampoco nos está enseñando que el mundo del espíritu es todo bondad y el mundo físico es todo maligno. Porque hay algunos que pensaban que lo espiritual era muy bueno, pero la carne, la que estamos viendo ahorita, era malo. Ese pensamiento tenía la doctrina gnóstica. Ni tampoco justificar el seguir pecando en la carne y ser limpio en el espíritu, porque la salvación no se pierde. El cristiano no tiene dos naturalezas. De la misma manera que hay una persona salvada, antes también había una persona condenada. Es uno solo. Pero entonces, ¿cómo el pecado que habita en mí es el que lo hace y el otro no? ¿Cómo está eso? Dice, el ya no soy el que lo hace, habla de la conversión, de que ya no hay práctica, de que ya no sucumbo ante hoy a mi amo y ahora obedezco a Dios. ¿Cuál era antes mi amo? El diablo. ¿Y el diablo qué me indicaba? Pecar. En eso se deleitaba mi ser y mi amo. Hoy ya no. Veamos lo que dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Ya estamos ahí? Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Va de nuevo. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo se imaginan que yo fui crucificado con Cristo? ¿Cómo se imaginan? Exactamente. Todo lo que era mi pecado, Él se lo llevó. Pero mientras yo no me entregue a Cristo, esto yo no lo sé. Yo no puedo ser su hijo. En cuanto yo le digo, Señor, yo te sigo. Señor, yo soy de ti. Señor, yo me entrego a ti. En ese momento, hagan de cuenta que el Señor se lleva todos mis pecados y yo muero al pecado con Él ahí en la cruz. Más práctico. Todos los días yo me levanto y digo, Señor, yo voy a tener tentaciones. Yo tal vez hoy se me presente la oportunidad de hacer algo equivocado. Yo, desde que me levanto, me crucifico con Dios, con Cristo. Y yo al pecado no le hago caso. Para mí el pecado tiene que ser como odiar algo. ¿Qué es aborrecer para ustedes algo? ¿Qué aborrecen? Algo que digan, ay, esto no me gusta, esto no. ¿Cómo me crucifico? Cuando Cristo va a la cruz, dice Él, ahí, nosotros hemos visto las películas, ¿no? Él está en la cruz y llega un momento que dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Son 3 horas las que está así y al final exclama eso. En ese momento, todos los pecados de ese momento, los que vienen y los que van a venir, estaban metidos ahí en el Señor. Y Dios el Padre descargó la ira en Él que nos tocaba a nosotros. Él crucifica esos pecados. ¿Qué son mis pecados? Los de los 10 mandamientos, ¿no? Esos son mis pecados. Entonces, Él de la cruz me regresa su justicia, me hace
salvo, limpio de corazón, sin pecado, santo ante los ojos del Señor. Y crucificar ahí mi pecado es que yo realmente ya no tengo condenación cuando yo lo acepto como mi Dios y mi Señor. Sí sigo pecando, sí, pero cuando yo soy transformado a una nueva criatura, en ese momento Él me pone una nueva naturaleza en mí, y ahora, poco a poquito, el Espíritu Santo me va a ir cambiando, me va a quitar lo ratero, lo chismoso, lo borracho, lo fumador, lo drogadicto, lo adúltero, todo me lo va a ir quitando de una manera gradual. El Espíritu Santo va a ser una obra regeneradora. Entonces, eso es clavar los pecados con Cristo. En ese momento, cuando yo digo, yo me levanto y yo me crucifico con Cristo, es renunciar a hacer lo malo. Pero por el hecho de que yo tengo al Espíritu Santo, yo encuentro una fuerza para hacerlo. Porque antes, no sé si les pasaba, yo quería dejar algo. Yo mucho tiempo padecí alcoholismo y yo prometía, sí o no, y a veces años dejé de tomar, pero volví a hacerlo porque yo no tenía a Cristo en mi vida. Era por medio de un método humano llamado Alcohólicos Anónimos, y yo no cambiaba. Cuando yo le entrego mis pecados a Cristo, es una experiencia interior que se va sintiendo, como el Espíritu Santo te va regenerando. Te levantas y ya el pecado no tiene tanta fuerza en tu vida. Lo que antes te costaba trabajo dejar de hacer, hoy ya no. Y en todos los aspectos. A veces tardan unas cosas más que otras, como por decir, en mi caso, el dejar de comer tanto, apenas. Y a través de que el Señor me estaba redarguyendo. El Señor también disciplina, castiga, te pega, te azota, te disciplina, y me puso enfermo, y entonces por medio de eso yo entendí que esa no era la voluntad de Dios para conmigo, y empecé a cambiar mi hábito alimenticio. Otros los cambian, como mi hija, porque tiene un problema de salud, pero yo no. ¿Qué decía yo? Yo no dejo la hamburguesa, yo no dejo el chicharrón, yo no dejo la longaniza, yo no dejo nada. Decía yo, no, se me hacía imposible, hermanos. Pero cuando el Espíritu Santo te agarra y te da un jalón de orejas, ¡pum!, lo quita el deseo, de veras, mis hermanos. Entonces es crucificar el pecado ahí con el Señor. No sé si más o menos, ahorita vamos a entender otro poquito más. Entonces, a ver, vámonos. El pecado en la vida del nacido de nuevo es como un rufián que ha sido exiliado, expulsado, depuesto, ya no tiene poder para condenarlo. Ahora ese pecado que nosotros cometemos ya no tiene el poder para condenarnos. ¿Por qué? ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué ya no tiene el poder? Porque Cristo nos libró de ese pecado. Y cuando nosotros cometemos una falta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que habíamos leído al principio. Nos arrodillamos, pedimos perdón, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso es lo que está haciendo a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros todo el tiempo. Cuando yo cometo un error, el Señor intercede por mí, ora por mí. ¿Sí me explico? Cuando yo cometo un error. Pero la mayor parte del tiempo tú ya piensas mejor, obras mejor, tienes una sensibilidad mejor hacia las demás personas. Ya no te ves tanto tú, sino empiezas a ver las necesidades de los otros. Ya no te cuesta tanto trabajo perdonar, no te cuesta tanto trabajo amar, no te cuesta tanto trabajo ser considerado, no te cuesta tanto trabajo en un momento determinado tenerle más paciencia a la gente. Tú lo vas experimentando. Ese es el índice de que somos nacidos de nuevo, nacidos del Espíritu, no de la carne. Ese es el índice. Cuando nosotros vamos obedeciendo la voluntad de Dios,
Él nos va dando la fuerza para que el pecado no tenga tanto poder en nosotros. Pero llega un momento en que sí caemos, llega un momento en que nos enojamos, a veces nos airamos. Yo hace rato le tuve que pedir una disculpa a mi esposa porque le contesté mal, y inmediatamente el Espíritu Santo te dice, hiciste mal, y ya no estás a gusto, ya no estás en paz. Y no fue una gran ofensa, nomás no sé qué te dije, ¿verdad? No me digas nada, porque estábamos peleando por cambiar un mueble de la casa, y cuando yo lo puse y no le gustó cómo quedó, se me queda viendo y le digo, así, pero enojado, le dije, ya no me estés viendo, le dije. Y entonces, como nosotros antes de nuestra vida, la ira, la neurosis, era el pan de cada día, era despertarnos y vivir mal. O sea, llega el Espíritu Santo, te redarguye y te dice, no, hijo, eso no está bien. No había pasado ni 2, 3 minutos y voy, perdóname, ¿no? Y me dice, ¿de qué? Pero es Dios el que te dice, no lo hagas. Ese es el crucificar. Pero cuando tienes un resbalón, inmediatamente el Espíritu te dice, ya no es la conciencia, sino es la voz del Espíritu Santo que está dentro de ti diciendo, no lo hagas. Te ayuda a crecer como humano, te ayuda a crecer como hombre. Por decir, nosotros los varones tenemos una responsabilidad fuerte en la vida, porque a Dios así nos lo puso en su sistema, en su, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue la palabra. ¿En su qué dijeron? No es orden, es como Él lo creó, al hombre le dio una responsabilidad muy especial. Él es el varón de la casa, él es cabeza de familia, él es el que debe de llevar el sustento al hogar. ¿Sí me explico? Él es el que cuida el corazón de su esposa, él es el que mete en cintura a los hijos, y no por tirano, sino con principios. Los tiene en sujeción. Los hijos ya no le tienen miedo, le tienen respeto. O sea, esa es la posición de Dios al hombre. Y entonces el hombre empieza a madurar, deja de ser niño, deja de ser miedoso, deja todo eso. Eso es el pecado. Eso ya no tiene poder en él y empieza a crecer. Y no se tiene que vanagloriar tampoco, porque ese es otro problema del pecado que vamos a ver aquí. Cuando una persona empieza a ser diferente, el pecado es tan poderoso que a veces hasta en lo bueno se ufana y cae en el orgullo. ¿Sí se entiende? No, por eso humildad pide el Señor, porque hasta en lo bueno pecamos. No sé si les ha pasado que cuando ustedes se comparan con alguien, no se comparan con alguien superior, ¿verdad? Siempre se comparan con alguien inferior. Así es el orgullo. Porque tú te sientes superior siempre a alguien, y dicen los psicólogos que eso no existe, que es un complejo de inferioridad que continuamente tenemos cuando tú te comparas con alguien menor a ti y te sientes superior. Entonces Cristo viene a arreglar todo eso. Todo eso es lo que Él vino a decirnos, la verdad. Entonces aquí dice, el pecado en la vida del nacido de nuevo es como un rufián que es expulsado. Cuando viene Cristo, una persona no grata, como por decir a Porfirio Díaz, por tirano lo exiliaron del país. A los que no se portan bien en un país los exilian, sáquese de aquí, no lo queremos. Hace la comparación el Señor en Romanos de eso. Dice, Cristo vino y sacó de ti a ese rufián que te tenía preso, esclavo, lo sacó de ti y lo mandó a volar. Pero, dice, ya no tiene el poder para condenarnos, pero se las arregla el pecado. El pecado se las arregla para sobrevivir. Ya no vive en lo más profundo de nuestro ser, pero encuentra un hábitat residual en la carne. ¿Cuál es ese hábitat residual del pecado? La carne que somos. La carne que somos todavía, porque no somos producto terminado. Hace rato se los mencioné en la palabra. Cuando el Señor
nos glorifica el cuerpo, totalmente libres del pecado. Pero ahorita este cuerpo es de muerte. Este cuerpo se va a pudrir cuando se muera, se lo van a comer los gusanos. Este cuerpo se va a enfermar, aunque yo sea muy bien portado, va a llegar un día en que se va a enfermar, se va a debilitar, voy a perder a lo mejor el caminar bien. ¿Sí me explico? Las mujeres van a, todos se nos va, a mí se me va a caer, ya se me está cayendo el pelo, no se me va a caer, ya se me cayó el pelo. ¿Sí? O sea, este cuerpo va a enfermar. Ese es el hábitat residual del pecado. Ahí es donde habita todavía. No está totalmente regenerado. Por eso dice, el pecado se las ingenia para sobrevivir en la carne. Esa humanidad imperfecta que permanece hasta que sea glorificada, hasta que el Señor nos glorifique. Porque el Señor Jesucristo, cuando en el arrebatamiento regrese por su iglesia, va a hacer esto. ¿Sí? Y entonces ya no va a haber problema. Fíjense lo que dice Gálatas, ahí mismo, Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. ¿Ya estamos ahí? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Sí? Y el espíritu, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, porque estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, vean cuáles son las obras de la carne, vean cuáles son. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican todo eso no heredarán el reino de Dios. Yo les he dicho siempre a mis hermanos aquí en la congregación que a mí no me gusta que la gente se convierta al evangelio por miedo al infierno, que se conviertan por amor a Cristo. Pero sí existe el infierno, sí existe. Cristo lo manifiesta ahí. Un lugar de tormento eternamente. Está duro, pero no por miedo, hermanos, porque por miedo no sirven las cosas. Pero ahí lo dice, el que haga y practique todo esto no heredará el reino de los cielos. Y si no hereda el reino de los cielos, pues va a heredar el reino de las tinieblas. Fíjense lo que dice abajo. Mas el fruto del Espíritu en la conducta cristiana. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahí vuelve a aparecer, mi hermana Gloria, el crucificar la carne, los deseos y las pasiones. Por eso Cristo tuvo que morir así. Por eso Él nos dio el ejemplo de morir en la carne. Uno tiene que morir a la carne. Aunque sigamos siendo carne, debemos crucificar juntamente con Él pasiones, deseos y obras de la carne. O sea, renunciar a ellas, porque hay una responsabilidad. Ustedes van a encontrar más facilidad con el Espíritu Santo, pero hay una responsabilidad de mi parte. Yo tengo que obedecer. ¿Sí me explico? Si Dios me dice, quita de ahí esto de tu vida, sí, Señor. Señor, me está costando trabajo, ayúdame. Y todos los días en oración, échame la mano, ten misericordia de mí. Y el Señor lo va a hacer. Porque dice su palabra que cuando yo oro conforme a sus propósitos, tengo la seguridad de que será hecho. Entonces, yo oré cuando llegué a Cristo, Señor, quítame esto que me impide vivir, al cual estoy esclavizado. Y no nada más era una cosa, eran varias. Y me las arrancó, hermanos.
No les puedo decir en 6 meses, en 8 meses, en 2 años, pero llegó el momento en que yo disfruté de la libertad que disfruto ahora. Ya no hay temor. Mi familia vivía en un continuo temor conmigo por todos los pecados que yo echaba a andar antes. Y ahora ellos gozan de una paz, y yo no lo hice por ellos, yo lo hice por Cristo. Pero los beneficiados también son ellos. Sí se entiende. El momento en que tú pides al Señor a ti para amarle a Él, para no ofenderle a Él, los beneficiados son los demás. Porque si tú pides equivocadamente que Señor, quítame esto para agradarle a mi esposa, estás pidiendo mal. Quítame esto para que ya mis hijos no sufran, estás pidiendo mal. No, Señor, ten misericordia de mí para no ofenderte, Señor, a ti, para no faltarte a ti. Y entonces los demás son beneficiados. Porque yo se los he dicho. El domingo aquí anunciaron un compromiso de 2 jóvenes que un día se van a casar, pero que sea no muy largo el tiempo. Y yo le pregunto al joven, oye, ¿tú quieres más a Cristo o a tu novia? Y si él me dice que a la novia, entonces yo le digo a la novia, no te cases con él, no te conviene. Pero si él me responde, yo amo más a Cristo que a ella, le digo, cásate, porque él va a obedecer al Señor, y por la obediencia la beneficiada vas a ser tú, porque los mandamientos de él le dice esto, y él por amor a Cristo, por amor a Dios, no lo va a hacer. Esa es la realidad de la verdad que él trae, no de las mentiras que escuchamos alrededor del mundo. ¿Sí se dan cuenta? Esa es la realidad. Por eso el pecado ya no tiene tanto con nosotros. Ok, dice aquí, a medida que el Hijo de Dios crece en su vida espiritual, la consecuencia será odiar al pecado. Por eso yo les decía, piensen en algo que aborrezcan, algo que no les guste. Un olor, el olor del cigarro. Ay, cómo lo detestan, ¿no? Bueno, pues así es odiar al pecado cuando se te acerque. Pero lo que pasa es que el pecado a veces se te acerca con un aroma a dulce, rico, así que te deslumbra y no lo alcanzas a ver y te abraza y te truena. Por eso nosotros tenemos que identificar, ¿sí? Por eso dice que la consecuencia es odiar al pecado y acrecentar el amor por Cristo. Es obvio que el creyente inmaduro no va a experimentar esta lucha. Esta lucha de la que está hablando Pablo no la va a experimentar, porque es una lucha de la carne contra el espíritu. Es un diario levantarme y empezar a decir no a esto, no a las peleas, no a las envidias, no al odio, no al robo, no a la mentira. O sea, es tan importante no mentir, hermanos. Es tan importante ser claro y diáfano con la gente. Te cree, te tiene confianza la gente, tu familia. Yo le puedo decir a mi esposa, ahorita vengo, voy acá, y ella sabe que voy ahí. Mira, esto me costó tanto. A veces hasta para eso era mentiroso. ¿Cuánto te costaron tus lentes? 15 pesos, me habían costado 30. Nada más para que no me fuera a decir nada porque gasté de más. Fíjense nada más. Hasta mentiras piadosas, nada. Entonces es tan importante vivir en una situación de confianza, levantarme todos los días a esa lucha contra ese monstruo del pecado, pero que ahora yo ya soy victorioso porque tengo a Dios Todopoderoso dentro de mí, que me va a ayudar, que me va a echar la mano, que me va a quitar las cadenas. Aquí se recalca que el pecado residual luchará toda su vida en contra del Hijo de Dios, que desea hacer las buenas obras. El Hijo de Dios desea hacer buenas obras. Miren, yo les he predicado a mis hermanos que yo como pastor, yo tengo que seguir la humildad de Cristo, de decir, yo no tengo tantos en la congregación. El domingo éramos aquí como 30, ¿no? Me preguntan, ¿cuántos hay en tu congregación? No, yo tengo tantos y todos me sirven. No. Aquí en Cristo es, si yo quiero ser líder, ¿a cuántos voy a servir? Y no es de dientes para afuera.
Si Rosita y Delfín tienen un problema a las 3 de la mañana y se encuentran por la Costeña y me hablan, Miguel, ¿me puedes venir por mí? Sí, Rosita. Voy por mis hermanos. Que Yamilet, hermano, que estoy acá hasta el poli, suena el teléfono a deshoras, a la hora que sea, ¿verdad, mamis? Y uno tiene que servir. Y uno tiene que decir, ay, otra vez. Ay, ahorita que estoy viendo el partido. Ay, ahorita que estoy descansando. No. ¿A cuántos sirves? ¿Tú quieres liderar? ¿A cuántos vas a servir? Porque el Señor vino a servir, no a que le sirvieran. Él se quitó su fajita esa que traían del manto, se la remangó y les lavó los pies a todos. Y todos decían, no, y esa era una tarea de sirvientes, de esclavos, que nadie lo quería hacer. Pedro le dijo, no. Y él se los demostró. ¿A quién vas a servir? Entonces no es fácil. Vas a ser perseguido. Pablo en cadenas y en prisiones. Ese era su pago. Y él se sentía gozoso de estar ahí por servir al Señor. La vida cristiana es un estilo de vida que no persigue lo mundano, persigue lo eterno. Persigue lo eterno. Digo, si es cierto, nos dice claramente aquí el Señor. Dice, en hacer las buenas obras ¿de qué? Pensamientos, palabras, obras. Pero la ley de Dios, justificado por Cristo el Señor, está del lado del creyente. Para él los mandamientos ya no van a ser una carga, van a ser un gozo. Vean lo que dice el Salmo 119. Vean lo que dice el Salmo 119, en el versículo del 9 al 10, del 9 al 16, perdón, Salmo 119, versículo del 9 al 16. ¿Ya estamos ahí? Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, Señor, enséñame tus estatutos, enséñame. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. O sea, el realizar eso ya es un gozo. El servir a la gente es un gozo. El dar un consejo a alguien es un gozo. El ir a orar cuando hay un problema en algún lado es una bendición. El que tú seas útil para que tú puedas ir y empezar a ayudar a alguien a salir del alcoholismo, de la drogadicción, es un placer. Es una pasión por las almas. No quieres que se vayan al infierno. No quieres que se condenen para toda su eternidad. Es un gozo para uno verlas cómo van creciendo en el Evangelio, ver que ya perdonan a sus enemigos, ver que ya tienen una vida mejor, ver que en esa casa ya sus hijos ya confían en ellos, ver que ahora él toma la autoridad de padre y él lo respeta como su padre, el hijo al padre. O sea, es un gozo ver todo eso. No tiene recompensa. No tiene recompensa, o sea, y un corazón lleno y agradecido no necesita grandes pretensiones, porque la mayor parte del mundo quiere consideraciones, quiere popularidad. No, Cristo no tuvo nada, y ahora es el hombre que más ha influido los corazones de los seres humanos. Nunca tuvo una casa propia, su tumba fue prestada, nació en un pesebre o sea, nunca tuvo una casa propia, siempre anduvo en un barquito prestado, o sea, y ahora es el hombre que más ha influenciado los corazones de los seres humanos, con su doctrina, con sus enseñanzas. Así debe de ser su hijo, no pretender ser, ni querer aplauso, ni reconocimiento, ni el egoísmo, ni la atención, ni los reflectores encima, no. Cuando tú ves eso en alguien que se está cumpliendo, cuando tú ves venir al Evangelio a alguien y lo ves salir de la oscuridad de la luz,
a la luz, cuando lo ves que empieza a tener confianza en Cristo, cuando ese hombre, esa mujer, o sea, eso es lo más hermoso, ese es el gozo, porque de esa manera, mis hermanos, dice aquí, que aquí observamos que la salvación no es imperfecta o deficiente, por pensar que tenemos una lucha con el pecado. No, la salvación es perfecta, no se pierde. Cuando tú eres, siéntate ya, cuando tú eres hijo de Dios, tu salvación está cuidada de aquí hasta que entregues tu equipo. Tu estuche está cuidada por Dios, salvada, todo el tiempo orando por ti, el Espíritu Santo orando por ti, tus hermanos orando por ti, tú siendo obediente y disfrutando la salvación. O sea, no es imperfecta o deficiente, ya que desde que eres salvo, el creyente, desde que tú eres salvo, el creyente es aceptado completamente por Dios. Él te ama desde ese momento y estás listo para encontrarte con Él. Ya no tienes miedo a morir. Se han fallecido personas, ¿verdad, hija? Hace poco falleció uno de nuestros hermanos de cáncer de colon. Y esa noche que estuve yo con él, 3 días antes, a mí yo todavía le lloro al canijo Enrique, porque fue un amigo de toda la vida, de esos amigos que tienes de 30 años. Hace rato pasé por su casa y se me salió la lágrima porque vi su casa y me acordé de aquellos ayeres, ahí que estaba. Y sí le lloro al canijo, pero estoy contento porque sé dónde está, porque esos 3 días antes que estuve con él, él disfrutó de la presencia de Dios, pero hermoso, y murió. Lo metieron a la operación y tenía unos dolores de cáncer tremendos, tremendos. Entonces dice aquí, pero mientras siga estando en la carne, estará sujeto a tentaciones y pecado. Eso es yo lo que quiero que tú entiendas, que mientras estés en la carne, el pecado y la tentación te van a hacer ojitos. Vean lo que dice 2 Corintios 10 y ya vamos cerrando. 2 Corintios 10. Versículo 3 al 5. ¿Ya estamos ahí? 2 Corintios 10 del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Esas son las fortalezas que les decía yo el otro día que hay que tirar cuando hablábamos de los mandamientos. Esas las que se levantan aquí en mi cabeza, porque yo tengo el pecado dentro de mí. Satanás lo único que hace es que me echa porras, decíamos el domingo, ¿no? Es como un porrista, me echa porras, pero el pecador soy yo. El que tiene lo malo dentro de mí soy yo. Por eso llega el Señor a regenerarme, y todo pensamiento que se levanta en contra de su voluntad, pues ya saben que es pecado, ideas, situaciones, rechazo. Eso es lo que se destruye con la palabra de Dios. Dice aquí, miserable de mí. Los hombres de Dios se perciben a sí mismos como pecadores en proporción directa, al grado que han descubierto previamente la santidad de Dios y de su ley. No te consideres que ya estás del otro lado, en el sentido de ser prudente, de decir, no, a mí ya no me pasa nada. No, cuidado, hay que ser prudente. Hay que siempre tener presente a Dios, porque esa es una actitud egocéntrica. En ese momento que dices tú, no, yo ya estoy con Dios y a mí no me pasa nada, estás sacando fuera al Señor. No, Señor, como la casa del jabonero, cuidado, yo necesito de ti, agarrado de tu mano, y si me resbalo no me suelto, aquí agarrado de ti. Por eso el creyente verdadero, cuando se examina, que siempre se tiene que examinar para saber si está en la fe, por lo regular llega a la conclusión que si compara sus logros actuales con la espiritualidad de los mandamientos y de Dios, sus propias intenciones, y con sus propias intenciones de obedecerlas, se da cuenta que sigue siendo carnal. Seguimos siendo carne en el estado de su mente, y es propenso a la maldad. Por esa razón tiene que estar consciente
de su gran necesidad de Dios, aunque sea salvo y una nueva criatura, ya que el pecado es tan perverso y poderoso que incluso se aferra a la persona más redimida y puede contaminar su vida, frustrando al hacer la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos que se confían y después andan arrastrando la cobija, porque les entra la confianza de que son salvos y no pasa nada. Y entonces el pecado es tan poderoso que no le podemos dar tregua. Ese no le podemos sacar una banderita y decir tregua. No, constantemente con la guardia arriba. El Espíritu Santo y Cristo, esa es mi guardia. Y no darle tregua ni cuartel al pecado. Nunca hacerle ojitos, nunca confiarnos, porque es muy poderoso el pecado. Y aún estamos sujetos a él, a caer en él mientras tengamos la carne. Por eso Pablo en una versión dice: yo no me confío y prosigo a la meta. Pablo, yo no me confío y prosigo, no que lo haya logrado, dice, sino que sigo adelante en el supremo llamamiento que me ha hecho el Señor. No se confíen, mis hermanos, ni yo me confío. Ninguno de los que estén en Cristo se debe de confiar del pecado. Imagínense, hay una porción que dice: si el creyente a duras penas se salva, imagínense los inconversos, los que no creen, directitos, decía mi nieto, con los demonios. Sí, así me decía el otro día: oye, abuelo, ¿tú crees que Michael Jackson se fue con los demonios? Le digo: ¿tú qué crees, mijo? Gente con una persona con unas habilidades tremendas, ¿no? Michael Jackson era un hombre privilegiado, popular, pero se fue con los demonios cuando se murió sin Cristo. Entonces por eso debemos tener cuidado, ¿no? Aún los que ya estamos en la salvación. ¿Por qué? Porque para la próxima hablaremos del peligro que corre el cristiano cuando anda en desobediencia. Tiene 3 disciplinarios y Dios se los pone: lo debilita, lo enferma y muere. Y son disciplinas directamente de Dios. El cristiano que anda mal, de desobediente. Vamos a orar, mis hermanos, cierren sus ojos. Padre, muchas gracias, Señor, porque hoy nos hablaste que tenemos que tener mucha cautela, Padre, mucha dedicación y mucha dependencia de ti, Señor, para que el pecado no venga, Señor, y nos quite el gozo de tu presencia, Señor. No hay nada más hermoso, Padre, que ahora ser tu hijo y poder disfrutar todos los días de tu amistad, de tu guía, de tu dirección, de tu sustento, de tu presencia, Señor. No hay nada más grato en esta vida, Señor, que poder disfrutar esto. Nada, Señor, ya nos impresiona, Padre. Nada anhelamos, ni riqueza, ni popularidad, ni éxito, Señor. Nada, Padre, anhelamos más que tu presencia. Tú estás por encima de todo. Cuando escuchamos el canto del ave, cuando vemos el sol, la luna, las estrellas, el hermoso amanecer, cosas cotidianas que para la gente que no te tiene pasan inadvertidas, para nosotros ya no, Señor. Ahí están las huellas de tus pisadas y las obras de tus manos, Señor. Hoy las disfrutamos, Padre. Hoy vemos claramente, Padre, cómo nuestra vida empieza a ser levantada con el poder de la oración, con el amor de tu presencia y con la hermosa regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya todo mal humor, neurosis, Padre, pecado, va teniendo cada día menos poder, Señor, en nuestra vida. Y tú vas siendo una presencia más esplendorosa, Señor. Cada día que pasa, Señor, aunque nuestro cuerpo se debilita y envejece, nuestro ser interior
se va fortaleciendo y va creciendo, Señor, con la esperanza de estar cada día más cerca de ti, Señor. Cada día acercarnos a tu presencia, Padre. Algo que realmente anhelamos, Señor. Solo te pido, Señor, que mientras llegue ese día, nos des la fuerza y la fortaleza para seguir en esa lucha, Padre. Es una batalla que libramos diario, pero de tu mano, Señor, tenemos la seguridad de salir victoriosos. No dudamos ni por un momento que de tu mano, al final del día, estaremos vencedores, Padre. Muchas gracias, Señor. Yo te pido que tú guardes a mis hermanos que hoy estuvieron presentes aquí en tu casa, Señor, para escuchar tu palabra y todo aquello que nos has revelado. Guárdalos, Padre mío, de todo peligro, de todo robo, de todo asalto, Señor. Yo te pido que se haga tu voluntad en ellos, Padre, y que tú, si es tu voluntad, los sustentes y les prodigues, Padre mío, ese alimento en sus alacenas, para que ellos puedan compartir de lo que tú los has bendecido, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo te pido también por aquellos que no estuvieron presentes, que donde quiera que estén, Señor, reciban la bendición de parte tuya, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Y su pueblo dice, amén. Gracias, mis hermanos, estamos despedidos.